Che, hablemos, un podcast para subir tu nivel de español. ¿Empezamos? Buenas a todos, ¿cómo andan por acá? Camila, como siempre, de Buenos Aires, Argentina, con un nuevo podcast. Hoy estoy particularmente muy emocionada, porque es como la primera versión, es el inicio de unos podcasts muy interesantes donde voy a tener invitados, gente que me acompaña, donde esto se va a convertir en una conversación de a dos, que pienso que va a ser un muy buen desafío para todos los estudiantes de español que escuchan este podcast y este canal. Así que sin más preámbulos vamos a arrancar. Hoy tengo, una persona increíble del otro lado de la pantalla, pero no lo voy a presentar hoy yo, voy a dejar que se presente él, voy a dejar que diga su nombre, que diga de dónde viene y que nos diga un poco qué va a ser hoy, de qué vamos a hablar en el podcast de hoy. Así que cuando estés listo. Hola, me llamo Matt. Yo soy de los Estados Unidos, específicamente de la capital, Washington, D.C. Estoy muy emocionado para estar acá con Camila. Eh, sí, Ok, muy bien. Bueno, Matt, bienvenido. Matt es un estudiante de español avanzado. Así que vamos a estar acá compartiendo un poco de lo que fue su proceso de aprendizaje con el español. Yo preparé algunas preguntas, pero la idea, bueno, es conversar. Mis estudiantes que están del otro lado y me conocen, a mí me encanta hablar. Así que acá con Matt vamos a tener un poco una conversación de lo que significa aprender español y específicamente en su proceso, su experiencia, cómo se sintió, cómo se siente, qué cosas fueron fáciles, qué cosas no, qué tips nos puede dar, etcétera, etcétera. Así que Matt, si te parece bien, yo preparé algunas preguntas, pero bueno, también podemos ir conversando y vamos a ir compartiendo ideas. ¿Estás listo? ¿Arrancamos? sí, arranquemos. Ok, voy a empezar preguntándote por qué decidiste aprender español. Bueno, desde que era niño siempre quise ser bilingüe y yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, viviendo muy lejos de casa, pensaba que sería copado si aprendiera un idioma y elegir aprender el español porque principalmente pensaba en ese momento que sería muy fácil aprenderlo y también que sería más útil para mí porque estudio relaciones internacionales y me enamoré del idioma después de mucho tiempo y después de tanto tiempo también he añadido aún más razones por las que me gusta aprender el idioma y no me arrepiento la decisión que tuve de aprenderlo. Y sí, por eso. Genial, me encanta. O sea que arrancaste con, no sé, dos o tres razones, pero de a poco fuiste sumando más razones. También Claro, pienso que claro. cuando uno empieza a hablar el idioma y puede como disfrutar una canción porque entiende lo que dice o puede disfrutar una película reconociendo algunas palabras y frases, como que también crece un poco el afecto o el interés por el idioma, ¿no? Como que se Sí, vuelve más divertido también. sí, cada vez me daba más motivación para seguir aprendiéndolo. Y también yo creo que algo que me apasiona mucho fue la primera vez que hablé con un nativo. Fue algo increíble para tener esa experiencia y decir, oh my God, estoy hablando otro idioma, es una locura, Como que sí ¿entendés? funciona, ¿no? Está pasando, es Sí, real. sí, porque yo estudié francés cuando estaba en la escuela y no me acuerdo de ninguna palabra, en serio. Claro, y contanos, Matt, un poco más de esta experiencia de hablar con un nativo por primera vez. ¿Dónde estabas? ¿Cuánto tiempo hacía que estudiabas español antes de tener esa experiencia? ¿Cómo te sentiste? ¿Si esta conversación fue fácil o si estabas muy nervioso? ¿Si fue divertido? Ok, creo que la primera vez que tuve una conversación con un nativo fue cuando fui a México Ujú. y estuve en México durante 8 días y había un restaurante debajo de mi apartamento
y siempre hablaba con el mozo allá. Fui con mi amigo para hablar con él y siempre me dijo que hablaba muy bien. Entonces, en ese momento me sentía increíble, pero yo creo que también porque los latinos son muy amables, entonces muy fácil para practicar con ellos, específicamente la gente de México, seguramente, sí. Y creo que es como, pienso que, bueno, yo soy de Argentina, pero pienso que es verdad que los latinos en general nos emocionamos cuando cuando alguien intenta hablar en español, como no importa si habla bien, mal, mucho, poco, pero lo está intentando y para nosotros Claro, es fiesta. claro, claro, Y está bueno, eso está bueno, genial. claro. Em, Me gusta mucho esta pregunta que te voy a hacer ahora. Te voy a preguntar cuánto tiempo hace que estudias español y también me gustaría preguntarte si hay algún profesor o profesora en tu, digamos, en tu historia de aprendizaje que fue importante para vos de alguna manera. Ok, yo, bueno, hasta ahora yo llevo casi 2 años, un año y 8 meses estudiando el español. Y arranqué estudiando por mi cuenta, completamente solo, en línea, con canciones principalmente, pero después de mucho tiempo empecé a tener clases con una profesora de Colombia en Italki, porque en ese momento quería aprender el acento colombiano, porque para mí es un acento más neutral, digamos. Y después tomé clases con ella durante como 8 meses y antes de que me mudara a España dejé de tomar clases y porque pensaba que sería mucho más fácil hablando con gente en la calle en España, viviendo en un país hispanohablante. Pero cuando llegué empecé a tomar clases con un profesor en la universidad en la que iba. Em, Tomé clases con él y fue clases de conversación y en esas clases hablamos de muchas cosas, pero cosas mucho más difíciles, digamos, como la política, la historia, arte, cultura, todo eso. Y fue como hablando en una forma como si estuvieras escribiendo un ensayo o algo. Sí, porque necesitas más Entonces, vocabulario. sí, mucho más vocabulario y también voz. Empecé a tomar clases con voz Ujú. recientemente y porque ahora me parece que yo quiero crecer aún más a otro nivel y yo creo tener la oportunidad para hablar mucho más porque ahora que estoy viviendo en los Estados Unidos no tengo la oportunidad para hablar mucho. Entonces sí, por eso. Ok, entonces esto me responde un poco a la siguiente pregunta que te iba a hacer, que es si sentiste que ya lo aprendiste todo, ¿no? Como, bueno, estudié esta cantidad de tiempo, puedo manejar el idioma así, suficiente, no tengo que estudiar más. ¿Te da esta No. sensación? No. No, 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 claro que no. Siempre hay más cosas para aprender, siempre hay más palabras, siempre hay más eh, tiempos verbales en el español que Uf, tienes que aprender. hay Es un muchos. montón. Y no, yo creo que es muy divertido, entonces no me da una sensación de que ya logré todo y ya no tengo que practicar nada. Me gusta practicar, me gusta hablar con la gente y me gusta usar mi español. Eso está buenísimo. Que te puedas divertir está buenísimo. Matt, ¿podés pensar en español? Sí, y de hecho yo creo que es algo muy importante para hacer. Em, Siempre en el pasado, cuando estaba como cepillándome los dientes, Ujú. yo dije, ahora tengo 2 minutos para pensar en español, para cambiar los momentos normales en tu día en una sesión de práctica. Yo creo que es algo muy importante para hacer y también para que la fluidez suelte más, ¿entendés? Ok, lo que querés decir, y me parece súper interesante esto, que en algunos momentos como básicos de la rutina que todos tenemos, como lavarnos los dientes o, no sé, ducharnos, podemos Sí, usar estos minutos para pensar en inglés, perdón, en español. sí, obvio, cuando iba a salir a pasear, por ejemplo, Ujú. es un momento para pensar en español
y a veces un poco caótico porque tenés tantas cosas en tu mente, pero para mí siempre era algo más relajado para hacer, porque también yo creo que para mí el español es un idioma muy positiva, digamos. Entonces para mí era más fácil pensar en español. Después de tanto tiempo me sentí mucho más confianza. También cuando estoy pensando en mi cabeza, yo creo que hablo en una forma un poco diferente, porque claro, hablo diferente con mis amigos, hablo diferente cuando escabio, por ejemplo. Eh, pero eso sí, Bien, para los que nos están escuchando, la palabra escabio es una palabra muy argentina, por eso me reí cuando la usó. Escabiar es tomar alcohol. Es la sí. palabra que usamos nosotros en Argentina como sinónimo de tomar alcohol. Y Matt, en estos momentos en los que decís que pensás en español mientras, por ejemplo, te lavas los dientes, ¿qué es lo que pensás? ¿Como pensás lo que tenés que hacer en el día o pensás en un tema de gramática que viste en la clase o no es siempre lo mismo? Mira, yo creo que al principio siempre pensaba, ahora estoy cepillándome los Claro. dientes y después voy a salir a pasear, pero ahora intento pensar en cosas normales, em, como si estuviera teniendo una conversación con vos, por ejemplo, o si estuviera teniendo una conversación con mis amigos. Yo creo que es muy importante para pensar en las cosas que hiciste, como ayer, una serie que ya has visto, algo así. Y me parece que también lo que está bueno de esto que decís es que todo el vocabulario que va a aparecer en tu mente es vocabulario súper útil. Digo, si es Sí, lo que estoy obvio, haciendo ahora, o lo que voy a hacer a la tarde, lo que hablo con mis amigos, o lo que hice ayer, es todo un vocabulario que si no lo tengo estaría bueno conquistarlo, ¿no? Porque se trata de las cosas que a claro, mí me gustan o las que hago, mi rutina. claro. Tenés que hablar, el idioma tiene muchas cosas y tenés que intentar hablar sobre todo. No podés simplemente hablar sobre vos mismo. Tenés que pensar en cosas como la política, esporte, los libros, todo eso. Diferentes temas, como para Sí, ampliar también el vocabulario, ¿no? Y claro, poder llegar a más, a las esquinas, claro. digamos, del lenguaje. Bien, me gusta este ejercicio. Ya les va tarea a todos los que nos están escuchando mientras se laven los dientes esta noche o se duchen. Ay, ya tienen tarea. Matt, tengo otra pregunta que me gusta mucho, porque como profesora conozco muchos estudiantes y sé que todos llegan a un momento donde hay un poco de frustración. Pienso que aprender algo nuevo, no solamente un idioma, aprender a jugar un deporte nuevo, aprender a tocar un instrumento tiene cierta dosis de frustración. Tiene un momento donde algo no me sale y me enoja y no me gusta y no me hace sentir bien y quiero dejarlo todo, lo quiero abandonar. Y después, Ujú. bueno, no, me arrepiento y vuelvo a empezar. Entonces, por ahí preguntarte si en algún momento te sentiste así frustrado y cómo lo resolviste o qué hiciste con eso. Ok, claro, un montón de veces, un montón de veces. Yo creo que, ok, cuando llegué a España me sentí re nervioso para hablar con cualquier persona. No sé exactamente por qué me pasó, pero cada vez que iba a hacer algo y tenía que hablar español, es como si las palabras hubieran desaparecido y no podía hablar bien. Después de mucho tiempo, empecé a ir a los intercambios de idiomas y hice amigos allá, conocí un montón de gente y a veces la gente no hablaba inglés. Claro. Entonces me tocó adaptarme y después de mucho tiempo hablando con ellos y, no sé, eh, quedándome mucho más tiempo en la calle con mis amigos, en la noche, haciendo cosas con ellos. Después de mucho tiempo me sentía mucho mejor y menos nervioso. Y ya ahora no me siento tan nervioso. Cuando fui a Argentina recientemente, no tenía esa sensación, pero cuando fui a España sí, lo tuve. Era terrible, pero bueno.
seguimos Ya igual. pasó, Sí, ya pasó. O sea que un poco, digamos, el secreto es sumar horas de práctica, ¿no? Es como, bueno, sí, practicar un poco más, hablar otra vez, volverlo a intentar. Como que no hay sí, mucha magia en esto. claro, no. Y yo creo que la única cosa fue, me pongo nervioso cuando no tengo, no, me pongo nervioso a veces porque siento que no puedo cometer errores Mm. o la gente me va a reír o algo, pero no, ahora no me importa, me chupo un huevo. Como que hay un lado perfeccionista, ¿no? De nosotros mismos, ¿no? Exigente, que dice, no, si te equivocás va a ser terrible, la gente se va a reír. Y en realidad, si te equivocás, hay veces que la gente no lo nota. No, Y a veces te equivocás y la gente solo en realidad quiere entenderte, entonces tal vez lo podés como rephrase, reformular, o ellos te van a preguntar, what do you mean? ¿O qué quisiste decir? Y tenés ujú, como la revancha para volverlo a hacer, como que nadie se muere cuando se equivoca, digo, no pasa nada, obvio, lo podemos obvio. volver a Y hacer. sí, la única cosa que importa realmente es que puedes comunicarte y sí, eso. Y eso. Y en realidad la magia está ahí, ¿no? Cuando al final uno Sí, puede literalmente tener una idea y expresársela a otra persona que habla otro idioma y la otra persona de alguna manera lo entiende y responde, y ahí es claro, cuando como todo valió la pena. sí, eso, exactamente. Matt, ¿lo que más te costó fue la parte del habla o también te costaba o te cuesta a veces entender cuando alguien te habla o te parece más difícil la gramática? Digamos, ¿cuáles de las partes que componen el español te pareció o te parece todavía la más compleja o la más difícil o la que más te cansa? Ok, yo creo que yo arranqué a realmente hablar hace 7 meses, 8 meses, entonces fue muy difícil empezar a hablar después de quedarme tanto tiempo escuchando y todavía me resulta difícil a veces combinaciones de los pronombres y también los tiempos verbales y cuándo los puedes usar, porque en inglés no tenemos tantos tipos de verbos y a veces pensar si esta acción ya está terminado o aún no termino es un poco agotador y a veces me siento como abrumado con esa banda de pronombres que el español tiene también. Tenemos demasiados, ¿no? Habría que eliminar algunos, Sí, simplificarlo. obvio. Sí, para que sea más fácil. Para que sea más fácil, tenés razón. Estoy de acuerdo, ¿eh? Yo como nativa estoy de acuerdo. Bueno, igual sabés que en Argentina hay muchas cosas que no las usamos, así que Sí, obvio. nosotros ya Bueno, elegimos simplificar el idioma hace sí, rato. por eso me gusta. Matt, hay una teoría, no sé si alguna vez la escuchaste, que dice que cuando hablamos otro idioma, como que nuestra personalidad cambia un poco. No porque nos queremos transformar en otros o nos queremos disfrazar de alguien que no somos, sino porque como si fuese algo natural que usar otros sonidos y pensar en otro idioma, decir las cosas, las ideas como de otra manera o con otra perspectiva, solo porque es la manera que el idioma permite, ¿no? Hace que nuestra personalidad como que un poco cambie. ¿Te Ujú. pasa? ¿Estás de acuerdo? Sí, obvio. Cuando hablo español siento más alegría, me siento más abierto y quizá más social. Y no sé si sabes, pero el español es reconocido como el idioma más feliz del mundo, más positiva del mundo. Y es porque los hispanohablantes usan más palabras positivas cuando están hablando. Entonces, creo que me pasa mucho y me gusta esa parte de la práctica del hablar. Me gusta. Em, Cuando solía salir con mis amigos en Madrid, eh, siempre fue muy divertido hablar con ellos en español, claro, porque me sentí mucho más alegría. Ok, no sabía eso del español. Mira, me estás Sí. enseñando vos a mí, me encanta. Qué bueno que sea el idioma más feliz. Me parece bien, me gusta Ujú. eso. Matt, ¿qué tipo de contenido en español consumís? ¿Escuchas música, ves pelis, series, te gusta leer?
Y del contenido, dentro del contenido que consumís, ¿dirías que es útil para aprender o en realidad es útil ahora que ya estás, digamos, más cómodo con el español? ¿O siempre fue útil para vos? Ok, yo empecé solo escuchando música. Ujú. em, en realidad, yo cambié mi playlist para para que fuese todo en Todo español. en español. Cambiaste el Sí, chip. sí, sí. Y desde allí yo empecé a escuchar mucha música en español, principalmente reggaetón y ¿qué más? Como corridos también de México. ¿De México? Sí, después de como 8 meses empecé a ver series y películas Mm. con subtítulos en español. Directamente, Entonces, wow, sos valiente. sí, cuando arranqué no entendía nada, literalmente nada, y fue muy difícil leer mientras estaba viendo lo que estaba pasando en la serie. Em, pero después de como 4 meses fue muy fácil entender. Y ahora escucho a podcasts, escucho a series, todo eso, y no necesito subtítulos ahora. Me gusta, me gusta hacer eso. Y yo diría que es muy importante empezar con los subtítulos y intentar realmente de entender todo. Aunque no sepas una palabra, está bien, está bien. Es que generalmente no necesitamos entender todas las palabras para entender la oración o el Claro, contexto. obvio. Hay muchas Y palabras que son como palabras relleno, ¿no? sí, sí. Y también yo creo que fue muy útil para mí leyendo. Em, pero tenés que elegir un libro que es un poco más fácil para para que puedas terminar el Claro. libro. Y sí, eso. Yo generalmente les digo a los estudiantes que como para medir, ¿no? Este libro es bueno para mí o no, es si entiendo todas las palabras, absolutamente todas las palabras, no es bueno, es demasiado Sí, fácil. sí. Ahora, Ahora, si no ah, entiendo nada, tampoco me sirve, ujú. porque si tengo que abrir el diccionario 25.000 veces en una página, es No, es aburridísimo, un montón, es un es montón. aburridísimo. Sí, Entonces, como algo intermedio. ahora estoy leyendo En agosto nos vemos de Gabriel García Márquez y es muy difícil, a veces es muy difícil. Sí, Gabriel García Márquez me encanta, pero es Sí, difícil. sí, Es pero bueno, difícil. Pero bueno, muy bien, muy bien. Bueno, Matt, vamos llegando al final del podcast. Bueno, me encanta. Gracias por no, acompañarme y por compartir con todos los que nos están escuchando un poco de lo que fue y es para vos aprender español. Y como un buen cierre, te voy a pedir, si te animás, a darles a las personas que te están escuchando y son también aprendices del español, algún consejo, algún tip, algo que te sirvió a vos y que pensás que le puede servir a cualquier otra persona que está también intentando hablar en español. ok, si tuviera que elegir 3 tips, diría escribe, escribe todos los días, escribe como ensayos cada día y no importa. Si no sabes una palabra, búscalo después. Vas a aprender un montón, se hace más fácil hablar y se hace más fácil aprender la estructura del idioma, en la cual yo creo que es muy importante para el español, porque el español tiene una estructura muy específica. Después tenés que hablar todos los días, no importa si estás solo, habla con vos mismo para que sea más fácil cuando llega el momento donde necesites hablar con un nativo. Y finalmente, no te juzgues y no tengas miedo de hablar con personas, por favor, vas a seguir creciendo y si se ríen, es problema de ellos. Cuando veas la oportunidad para hablar, hacelo y punto y final. Espectacular, Matt. Si yo tendría que dar 3 tips, no sé si daría 3 tips mejores que los que acabas de dar.
Así Bien, que, y no me hay gustó. mejores tips que los que vienen desde la propia experiencia. Así que, de nuevo, muchas, muchas gracias. Para mí fue un placer y un honor que me acompañes hoy. Vamos a dejarles un saludo a todas las personas que nos escuchan. Espero que vos también la hayas pasado bien. Sí, gracias a vos, sí, la pasé re bien. Ok, me alegro mucho y bueno, les mandamos acá con Matt, él desde Estados Unidos, yo desde Buenos Aires. Un saludo grande a todos y bueno, los espero yo como siempre otra vez en el próximo podcast.